Meses después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, continúa bajo el régimen de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y los venezolanos exigen elecciones libres para un cambio de régimen. Mientras tanto, Maduro enfrenta a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcoterrorismo. 151 días después de los sonidos que despertaron a un país y cambiaron su historia. Aún está fresco el recuerdo de la madrugada del 3 de enero. Estados Unidos concretó la llamada Operación Resolución Absoluta. En minutos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados. En solo meses, Venezuela experimentó cambios, no solo en el discurso del ala gobernante, sino en su estructura. Además, se afianzó la cercanía con Estados Unidos, visitas históricas por parte de altos cargos norteamericanos, apertura de la embajada, se retomaron vuelos, incluso se dio la entrega de figuras claves. Pero la gente siente que algo cambió. Sigo igualito rasguñando por todos los lados, nada funciona, no tengo agua, no tengo luz. O sea, ¿qué cambió? Que el señor no está aquí, gracias a Dios, que no lo regresen. La última etapa que ellos hablan de la transición, no creo que sea por este año. Pienso que a pesar de que se llevaron a este señor, todavía queda gente todavía jodiendo. El país, llevándolo a la realidad, no ha cambiado, incluso hemos empeorado desde el punto de vista económico. Yo me siento muy frustrada. La economía sigue siendo débil, a pesar de los ingresos petroleros bajo un tutelaje norteamericano. El economista José Guerra tiene una semana en Venezuela luego de pasar los últimos 7 años en el exilio. Lo que encontró le sorprendió. Más caro Caracas que Nueva York y que Washington. La dupla inflación-devaluación destruyen el poder adquisitivo. En lo que va de año, el bolívar ha perdido cerca de un 30-40%. Vamos a ver la cifra muy pronto de la inflación mensual del mes de mayo y seguramente va a estar entre 8 y 10%, cuando en Colombia la inflación es apenas 4 o 5 en un año. Mientras la política se mueve, con Delcy Rodríguez en una especie de campaña nacional, María Corina Machado hace lo propio en el exterior, pensando en unas elecciones presidenciales que no se han convocado a pesar de los lapsos que marca la ley. Lo que contaba a partir del 3 de abril era que en los 30 días siguientes se convocara a unas elecciones presidenciales. Eso no pasó. Por eso lo digo responsablemente, estamos en el supuesto de una usurpación de poderes. La renovación del Consejo Nacional Electoral, el voto en el extranjero, son algunos de los muchos puntos a debatir. Yo estimo que las elecciones en Venezuela seguramente serán aproximadamente el primer trimestre del año que viene. La realidad es que llegamos a mitad de 2026 y el venezolano sigue sufriendo por un entorno difícil, con las fallas en los servicios públicos a diario y además la tan ansiada recuperación económica no termina de llegar al bolsillo. Desde Caracas, Venezuela, Saúl Noriega. Saúl, gracias por su informe. 7:49 minutos. Y el contacto a esta hora es con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, uno de los líderes de la oposición. Señor Borges, buenos días, es un gusto saludarlo. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, escuchábamos en el anterior informe ese sentir de los venezolanos. Nos decían, no sienten algún cambio. Desde su perspectiva, hoy, ¿cómo está la oposición? Con Delcy Rodríguez como presidenta, ¿qué tanto poder o qué tanta presión sienten que pueden ustedes seguir haciendo hacia esa transición democrática? Bueno, es que, digamos, hay un tema que tenemos que entender bien. La salida de Maduro significó, de alguna manera, cortar la cabeza de la dictadura, pero el cuerpo todavía sigue allí. El cuerpo significa toda una estructura que tiene que ver con lo policial, con lo represivo y hasta con el tema económico, que es el que más impulso se le ha querido dar en esta primera etapa. Y por eso lo que planteaban ustedes ahora en el reportaje es muy importante, porque había la expectativa que Maduro yéndose hoy, 3 de enero, mañana 4 de enero iba a haber una especie de explosión económica a favor de una gran, digamos, bonanza. Y no ha sido así. Y es un tema más bien que estamos al revés. Para que tengas una idea,
La inflación en Venezuela ahorita está rondando el 600%, sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo, quizás la más alta del mundo. Y desde el punto de vista democrático, que es la otra cara de la moneda, los procesos son lentos. Entonces, en este momento nosotros pensamos que se necesita seguir empujando para que el cambio sea completo y podamos ir realmente a una transición cuya pista de aterrizaje sea renovación de las instituciones, recuperar todo lo que tiene que ver con una garantía de que no haya colectivos armados, de que no haya presos políticos, todavía hay presos políticos militares y, por supuesto, el tema de una elección general, principalmente presidencial. Sí, pero Julio, ¿qué tanta fuerza puede tener ese cambio o esa transición en Venezuela cuando la arquitectura de la dictadura sigue gobernando Venezuela, está bajo la batuta de Delcy Rodríguez, pero adicionalmente los líderes de la oposición siguen en el exilio y por lo pronto no vemos unas elecciones o una transición en el corto plazo? Bueno, es que ahí es donde estamos viviendo un proceso inédito, porque hubo un cambio en Venezuela muy claro, que es la salida de Maduro, y en este momento los Estados Unidos son quienes de alguna manera van tutoreando el proceso y lo están haciendo a través de esa estructura que quedó allí, y ellos tienen que, al mismo tiempo que desmantelan esa estructura, lograr que haya las condiciones para una transición. Y es un proceso realmente inédito porque realmente no hubo en este caso sino la salida de Maduro y no hubo el ingreso, por ejemplo, de tropas o de presencia americana masiva como para controlar el país, sino que es el propio organismo del madurismo sin cabeza el que está tomando los pasos para que ese proceso se dé. Pero sin lugar a dudas ha sido mucho más lento de la expectativa de los venezolanos y de lo que en este momento debería ser un proceso mucho más rápido, tanto en lo económico como en lo político y democrático también. Y en esa expectativa Estados Unidos juega un papel determinante. ¿Qué tanto interés usted cree que tenga ese vecino, ese país, si le interesa realmente hacer una transición o unas elecciones? Y se lo pregunto porque desde que se conoce la captura de Nicolás Maduro, reitero, pues la expectativa estaba en lo que venía a pasar, en convocar elecciones, y hoy tenemos, usted lo ha dicho, la inflación una de las más altas en el mundo, 600%, y la gente como está en las calles, muy preocupada todavía con esa falta de tantas cosas en su día a día. Sí, no, totalmente. Y es un proceso en el cual la gente no ha palpado todavía esa mejora, salvo la ida de Maduro. Y allí es donde nosotros tenemos que entender como venezolanos que después del 3 de enero, que Maduro sale y enfrenta a la justicia de los Estados Unidos, tema que nosotros agradecemos profundamente, eso no significa, por un lado, ni que los problemas se acabaron, ni por el otro lado que el país nos los van a regalar, sino que hay que seguir luchando y hay que seguir presionando y hay que seguir organizándose para que se terminen de derribar unos obstáculos que están allí. Ustedes ponían el ejemplo de la amnistía. La ley de amnistía al final fue una ley totalmente arbitraria y parcial. Muchísimas de las personas que tenemos causas abiertas, yo tengo 5 órdenes de cárcel en mi contra, por poner un ejemplo personal. Bueno, a mí no hay amnistía porque no estoy incluido en la ley. Y así muchos otros dirigentes, comenzando por María Corina Machado. De manera que eso es un tema que se ve allí y se ve también en todo lo que tiene que ver con lo que debería ser una reingeniería y una reinstitucionalización del país, y allí no se ha dado, por ejemplo, a nivel de la Fiscalía. Sí. Se eligió un fiscal que sigue siendo cercano al régimen en el proceso que se quiere hacer con los magistrados, de manera que es un proceso que se ha dado lento y que de alguna manera nosotros tenemos que seguir dándole la presión para que además de tener celeridad tenga calidad, y ese es el reto más importante que tenemos. Bueno, el contacto es con Julio Borges, quien fue presidente de la Asamblea de Venezuela y adicionalmente es líder de la oposición en el exilio. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.